Hola, bienvenidos a Hablemos de Salud. Para comenzar el programa de hoy, el licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero nos hablará acerca de por qué el fin de año puede generar malestar emocional y qué podemos hacer para afrontarlo. Bueno, la idea hoy era charlar un poquito acerca de estos tiempos que corren, este fin de ciclo, fin de año. La mayoría estamos atravesando por el final de alguna etapa académica, de algún curso, el final muchas veces del año escolar de nuestros hijos o del ciclo escolar de nuestros hijos. Bueno, estas etapas de final por lo general nos genera un gran estrés, muchas corridas, el hecho de tener que estar en varios lugares al mismo tiempo, querer quedar bien, querer cumplir, querer estar de la mejor manera. Y eso por lo general genera mucha ansiedad, genera mucho estrés y también nos deja como una sensación de desazón, nos deja como una sensación de que uno tenía una expectativa distinta, ¿no? Por lo general uno concluye un ciclo y uno había puesto en ese recorrido, en todo ese año, como una expectativa al final. Y muchas veces pasa que cuando termina el año y hacemos un balance, quizás las expectativas fueron mucho más amplias, más extensas que el resultado, y eso nos angustia un poco, nos bajonea. Por eso el tema de las fiestas también, que es una época de fin de año, de conclusión, nos deja muchas veces ese sabor amargo. He escuchado en muchos pacientes en este último tiempo este acercamiento a las fiestas y lo que angustia ese recorrido de la preparación de la familia, de los preparativos de las cenas y todo lo que esto implica, ¿no? Una época de regalos en donde lógicamente la situación económica no nos permite hacer los regalos que nos hubieran gustado o tener la mesa que hubiéramos tenido. Sabemos que en nuestra situación social y cultural hay muchas personas que no la están pasando bien. Entonces, bueno, son todas cosas que generan un estado de malestar que se asocian a otras situaciones de malestar, pero me interesa trabajar en esto de esa sensación de que no se han cumplido las expectativas. Hemos programado o a lo mejor hemos pensado y fantaseado con que este momento, el final del año, iba a ser un momento especial, un momento pleno, un momento en donde, bueno, nuestros hijos terminan su escuela o terminan su secundaria o terminan su año académico, nosotros también, ¿no? Terminamos nuestros quehaceres y siempre aparece ese sabor amargo de, bueno, pero no era lo que yo esperaba, pasó rápido, no me dio tiempo, no nos dio tiempo, fue un año difícil. Es importante poder pensar que por lo general pasa eso. Siempre los finales de los ciclos nos van a dejar un poco ese sabor amargo, ese malestar, porque el monto de expectativa muchas veces que ponemos en ese recorrido, en ese objetivo, es mucho más amplio de lo que en realidad es el objetivo en sí. Ustedes saben que este es el terrible devenir de los neuróticos. O sea, la gente común, por lo general, vivimos ese estado en el cual depositamos muchísima expectativa en un montón de cosas y después resulta que no era tan lo que uno pensaba. Y eso genera angustia, eso genera en algunos casos cierta tristeza, en algunos casos cierta melancolía, la sensación de que en otro momento fue mejor o el recuerdo de que en un momento uno lo vivió de otra manera. Todos esos son mecanismos defensivos para poder dar cuenta de una angustia que es actual y que tiene que ver con la sensación, porque es una sensación, de que los objetivos no se han cumplido. Por un lado uno dice, bueno, ¿cómo podemos empezar un ciclo o un año o una labor sin una expectativa de máxima y sin tener un montón de objetivos puestos? Y eso es lo interesante, ¿no? La posición que uno
adopta frente al deseo y cómo pone uno en juego ese deseo, sintiendo que ese objetivo va a ser lo más importante, lo más lindo, algo genial. O sea, si no tuviéramos puesto ese monto de expectativa en el año, bueno, quizás hubiéramos hecho mucho menos de lo que hicimos. Por eso es bueno también poner expectativa, poner el deseo en marcha, generar la sensación de que el año que viene va a ser mejor y vamos a realmente lograr nuestros objetivos, pero cuidado, lo importante es no caer en esa ilusión de que cuando termine el año los objetivos no fueron logrados, los balances no fueron positivos, porque esto no es así, esto es defensivo y esto tiene que ver justamente con mecanismos de defensa frente a la angustia, que es el hecho de estar vivos. El hecho de estar vivos, el hecho de estar compartiendo y viviendo una vida, bueno, no es lo que uno espera, pero está muy bueno recorrerla. Así que yo los dejo con esta idea, salir un poco del malestar, salir un poco de las tristezas, salir un poco del sinsabor del fin del año y proponernos, programarnos para encarar nuevos objetivos y para poner toda nuestra energía, todo nuestro deseo en lo que viene, toda nuestra atención en lo que está por venir, que seguramente va a ser mucho más interesante que lo que hemos vivido. Siempre lo que está por venir supera lo vivido, aunque defensivamente nosotros lo sintamos al revés. Les dejo un saludo grande y nos vemos en próximas emisiones. Estamos en Instagram como hablemosdesalud.tv. Allí vas a poder encontrar nuestras entrevistas, también los días, horarios y lugares donde se emite Hablemos de Salud y por supuesto todos los adelantos de cada uno de los programas que compartimos semana tras semana. Seguinos vos también. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad. Problemáticas de pareja. WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. La vida avanza. La tecnología aplicada a medicina también. En Clínica Colón inauguramos nueva área de pediatría. Nueva unidad de endoscopía. Cirugía robótica. Clínica Colón, 75 años de vida. Siviero Óptica. Lentes progresivas, nitidez sin esfuerzos a cualquier distancia en un solo par. Anteojos de sol y recetados. Consulte a su oftalmólogo y venga a Siviero Óptica. Jacinto Peralta Ramos, 789, 483-1439. En Tandil, Farmacia Traverso. Perfumería y accesorios. Aplicación de inyectables. Presión arterial y vacunación materno-infantil. Cuenta DNI. Bolívar, esquina Chile. En el centro de Balcarce, con vista a Plaza Libertad, La Estación Restaurant. Distinguidos platos para disfrutar en el local, hacer takeaway o solicitar para delivery. La Estación Restaurant. Chávez 540. Regálate un gran momento, solo, en familia o con amigos. Ahora les proponemos compartir una entrevista que hicimos junto a la doctora Mariana Álvarez Santos en el Instituto Radiológico. Ella es médica especialista en diagnóstico por imágenes. El tema, la evaluación ecográfica en la mujer. Nosotros, desde el punto de vista imagenológico, ya sea el ginecólogo general como el especialista en fertilidad, muchas veces nos solicitan empezar a evaluar a esa paciente desde el punto de vista ecográfico, porque es un método muy simple, poco invasivo y que la paciente ya conoce en sus controles ginecológicos, muchas veces hechos por su mismo ginecólogo. Entonces lo que hacemos es empezar a buscar a ver qué pasa en ese ciclo ovárico, ¿no? Sabemos que está en el comienzo del ciclo, cuando la paciente comienza a menstruar, es el momento donde se produce el reclutamiento de los pequeños folículos que aparecen en los ovarios. Esas imágenes negritas que a veces nos preguntan qué son en la pantalla, son todos los folículos
que esa paciente comienza a tener en esa primera etapa del ciclo. Entonces empezamos con ecografía transvaginal, la común, la de siempre, solo que empezamos a focalizar en el ovario. Y ahí empezamos a contar detenidamente cuántos folículos hay. Eso es una información súper útil para el especialista en fertilidad o el ginecólogo, para, cotejado con análisis hormonales, que también se hace en ese momento del ciclo, ver dónde está parada esa mujer, si tiene una buena reserva o una baja reserva ovárica, para ver qué puede plantear. Como segunda etapa, ya pasada esa etapa de reclutamiento, aproximadamente en un día 10 del ciclo, en pacientes regulares, porque algunas pacientes empiezan a buscar y no saben cuándo ovulan, porque tienen ciclos más largos, más cortos. Entonces empezamos a hacer como una citación más seguidita para ver si de ese reclutamiento, que serían como los soldaditos que se juntan en ese ovario para salir a la batalla, donde sale uno al frente o dos, generalmente, lo más común en un ciclo natural, vemos a ver cuándo se empieza a despistar ese folículo. Ese folículo es el folículo dominante, que es el próximo que se va a ovular. Y ese es el que principalmente produce a niveles hormonales que producen cambios en el endometrio. Entonces también buscamos ese espesor endometrial para ver entonces cómo se prepara ese futuro óvulo y cómo se prepara esa futura casita, digamos, que sería el endometrio. Y ver si quizás se produce o no, y ver cómo está el endometrio, que no haya patologías también que puedan modificar. ¿Por qué? Porque a veces la paciente de control viene o buscando dónde está parada, y a veces encontramos patología que quizás, si bien el paciente no esté buscando, sabemos, por ejemplo, pólipos o núcleos mematosos que estén justo ocupando ese lugar en el endometrio, entonces la paciente sí quiere saber dónde está, para ver si hay que hacerse tratamiento y después cuánto tiempo tiene que esperar o no para poder embarazarse, ya sea de manera natural o no. Eso por un lado. Entonces, cuando ya vemos que hay ovulación, entonces ya sabemos que a partir de ese momento tan fértil, ya se puede ver entonces, bueno, tus días fértiles son tales del ciclo, y no al día 14, como generalmente uno cree que somos todos matemáticos cada 28 días, y no es así. Patologías como, por ejemplo, la morfología de ovario poliquístico, que hace que pacientes ovulen un poco más tarde, o pacientes que tengan ciclos cortos, entonces ovulan antes. Entonces ahí con esas ecografías vamos viendo ese ciclo que naturalmente se da. Una vez que tenemos toda esa información, ¿cómo procedemos? Porque supongamos que toda esa información es correcta, que todo está en orden y la mujer dice, bueno, yo a partir de este momento quiero buscar el embarazo. ¿Cuáles son las vías que se le abren? Bueno, principalmente que se largue a la búsqueda, ¿no? Y ahí el doctor decidirá entre muchos factores. No es lo mismo seguramente una paciente de 20 años, de 30, de 25, de 40 o más de 40. Entonces ahí sí uno puede hacer ese acompañamiento desde el punto de vista ecográfico para asesorar desde ese lado si hay no patologías asociadas, y el ginecólogo al recibir esos datos ver qué le plantea a la paciente. Bueno, tantos meses, tantos años, y de acuerdo a si tiene que complementar o no con otros estudios, ver también dónde está parada. Por ejemplo, la histerosalpingografía u otros estudios que también nos hablan de cómo está la fertilidad. Nosotros podemos ver el útero, los ovarios, el endometrio, pero no podemos ver cómo está el cuello, por eso es indispensable el PAP y la colposcopía al día, lo mismo que las trompas. Nosotros, a menos que sean patológicas y la trompa tenga dilatación, no las podemos ver. Entonces es importante también otro tipo de estudios si ya la paciente inicia ese deseo. Porque una cosa es saber dónde está parada y otra cosa es iniciar ese deseo. Nosotros, desde el punto de vista imagenológico, el que más acompañamos es el conteo foliculoantral para ver cómo está su reserva, en forma como no independiente, sino también cotejada con otros datos hormonales, y luego el acompañamiento del monitoreo ovulatorio. ¿Qué es eso? Bueno, monitoreamos cómo va formándose ese folículo y luego de la ovulación, ahí como arrimar esos días de búsqueda en forma natural o con tratamiento, eso lo decide el doctor, y luego ver si ya ovuló. Entonces ya podemos decir esa paciente o va a menstruar o se embarazó. También habíamos hablado en pacientes que ya tienen otros antecedentes como abortadoras o fallas de implantación de transferencias embrionarias. Podemos hacer estudio de Doppler para ver cómo está la vascularización en la etapa de la receptividad embrionaria, donde buscamos con Doppler cómo están las arterias uterinas, cómo están la vascularización subendometrial, y luego ya comienza la etapa
o de que se embarace o que menstrue y el ciclo comienza otra vez. ¿Por qué es importante chequear la vascularización? Porque está descrito que cuando las arterias uterinas tienen valores muy altos, nosotros hablamos de índices de pulsatilidad o índices de resistencia, se asocian a pacientes abortadoras o que no puedan embarazarse. Entonces, eso se puede modificar en forma medicamentosa muchas veces. Entonces, también es un dato importante. Y nosotros que además hacemos muchas veces controles de esas pacientes que tenían esas arterias con quizás un poco más de resistencia, un poco más, no finitas o gruesas, pero más que la sangre cueste un poquito más, nos habla también que cómo va a estar ese útero y esa placenta y por lo tanto ese bebé recibiendo esa sangre. Entonces también nos hablan esas uterinas cuando la paciente se embaraza y qué va a pasar después, que también es un dato no menor, porque la paciente puede lograr el embarazo, pero puede tener más tasa de aborto. Entonces también es importante tenerlo en cuenta. Y cuanto más en forma espontánea sea esa búsqueda o ese análisis que muchas veces nosotros hacemos en forma espontánea, aunque no nos lo pidan, ya da info para el médico. Entonces le ahorramos un paso, pues generalmente la consulta en fertilidad es más tardía o van dejando pasar tiempo por deseo o por cuestiones personales o de la pareja o unipersonales. Y entonces también en forma espontánea nosotros, sabiendo eso, buscamos cosas aunque no nos la pidan. Algo muy importante también que se hace desde la cuestión que tiene que ver con la ecografía es luego de que una persona, una mujer, tuvo, por ejemplo, un hijo por cesárea, sí, buscar algunas cuestiones que tienen que ver con esa cesárea o con la cicatrización de esa cesárea y que implican un no embarazo futuro. ¿Esto es así? Exactamente, sí. Lo que vemos también por este aumento de índice en las cesáreas, vemos básicamente dos patologías. Una que es principalmente esto, cómo se cicatrizó ese útero, independientemente de cómo fue esa cesárea. Eso tiene que ver con cada útero, cómo cicatriza seguramente, o habrá factores a investigar en eso. Pero lo que sí vemos es que después de una cesárea hay pacientes que no pueden embarazarse en forma espontánea, o hay pacientes que se transfieren embriones que han quedado quizás de ese tratamiento que hizo la paciente y quedaron criopreservados. O es muy común la criopreservación embrionaria. Entonces, en esa segunda transferencia o transferencias fallidas, que a veces no hay otro factor, si esa paciente se logra embarazar, ¿qué está pasando? Y entonces vemos que en esa cicatrización uterina hay como una cavidad, se llama istmocele, como un globito podríamos decir, donde nosotros lo podemos medir y donde muchas veces ese líquido que se acumula puede ser y actuar como embriotoxicidad, como lo mismo que el líquido que se puede acumular en las trompas, esos hidrosalpins, y entonces ahí sí se da esa falla implantatoria de un embrión, ya sea natural o de tratamiento. Entonces también lo que buscamos es eso, es esa cicatrización. Y quizás la paciente vino de control, nos hace una ecografía y justo lo encontramos y el paciente no está buscando ni un segundo, ni un tercer, ni ningún embarazo, y también lo encontramos. Entonces también es importante saberlo, describirlo, y que quien lo reciba sepa qué hacer. Y siempre en el contexto de la paciente, que lo sabe el médico, ya sea de fertilidad o del ginecólogo. Y que encontrarlo también implica que se puede solucionar. Exactamente, sí, exactamente, se puede solucionar. Tampoco significa un método anticonceptivo. No es que toda paciente que tenga un istmocele no pueda quedarse embarazada, pero bueno, siempre saberlo te para en un lugar distinto que no saberlo. Doctora, muchas gracias. No, por favor, Natalia, gracias a vos. ¿Estás buscando información respecto a algún tema específico en salud, alguna patología en particular que te interesa? Te invitamos a que lo hagas a través de nuestro canal en YouTube. Allí nos podés encontrar como Hablemos de Salud y te podés suscribir. Vale la pena recordarte, además, si bien seguramente lo sabés, que es totalmente gratuita la suscripción. Así que ingresá en YouTube, búscanos como Hablemos de Salud y allí tenés diferentes temas, un amplio abanico como para poder consultar y tener siempre a mano. Instituto Radiológico Zona Norte. Inauguramos una nueva sede en Constitución 6779 para brindarte una mejor atención. Central única de turnos 499-1400, www.irradiológico.com.ar. Instituto Radiológico, acompañando el crecimiento de la ciudad. Nuestros afectos. Lo que nos gusta. Todo lo que nos apasiona. Cada uno de nuestros proyectos. Para todos tus planes, tenemos un plan. En cada etapa de tu vida, te acompaña Planes de Salud de HPC.
Conoce más en hpc.org.ar. HPC, hecho para cuidarte. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. En el CED queremos acompañarte en todo momento. Contamos con más de 30 años de experiencia y calidad al servicio de tu salud. Centro de Estudios Digestivos, Mitre 2951, 0223 492 1221. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249 442 3240. elhotelfrancia.com.ar. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, liftings, cirugía de párpados, abdomen, Centro Integral de Cirugía Plástica Colón. WhatsApp 223 556 9988. En Instagram, Cirugía Plástica Clínica Colón. Continuamos hablando de salud y en esta oportunidad lo hacemos junto a la doctora Denise Ábrego da Seville. Ella es médica especialista en clínica médica y en reumatología y hoy nos hablará acerca de la espondiloartritis. La entrevista comienza explicándonos a qué nos referimos cuando utilizamos este término. Este término está dentro del grupo de las enfermedades reumáticas, las enfermedades reumatológicas. Y hablamos de espondiloartritis cuando hablamos de inflamación a nivel articular, pero más bien a nivel de el punto de inserción donde los tendones y los ligamentos se insertan, ¿sí?, en la entesis. Por ejemplo, el más común es el tendón Aquiles, ¿sí?, que se produce inflamación en este sector. También podemos hablar de la espondiloartritis axial, que hablamos de ella cuando hablamos de inflamación a nivel de lo que es la columna. Hablamos de ella cuando tenemos dolor a nivel de la columna, ¿sí?, en la región lumbar, a nivel articular periférico, que puede ser en lo que son las manos, los pies, más que nada en esas regiones. También podemos tener dolor a nivel cervical. El paciente más que nada comúnmente consulta por dolor lumbar, en el caso de lo que es la axial, ¿no? Y en el caso periférico, consulta por dolores articulares en otras regiones del cuerpo. ¿Cómo se llega al diagnóstico? El diagnóstico puede ser a través de un anticuerpo en sangre, que es el HLA-B27. Es un parámetro que, bueno, nosotros dosamos en sangre y si lo tenemos positivo ya nos da el parámetro de la enfermedad. Y después también se da por otros síntomas o por antecedentes del paciente. Si el paciente tiene dolor lumbar y antecedente de psoriasis en su familia o psoriasis, lesiones en piel en su cuerpo. La psoriasis comúnmente es un eczema que se da en la parte de los codos y en la parte de las piernas a nivel por debajo de las rodillas. Y esto más que nada si el paciente lo presenta o tiene este antecedente es importante tenerlo en cuenta. El paciente también puede tener antecedentes de enfermedad inflamatoria en su familia, que son la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Puede también tener antecedentes de uveitis, que como para definirla podemos decir que es que el ojo, se te ponga la parte blanca del ojo, la esclera, se ponga roja y el paciente tenga mucho dolor a ese nivel. ¿Cómo es el tratamiento entonces, teniendo en cuenta este abanico amplísimo de dificultades o de sintomatología? ¿Cómo lo tratamos? El tratamiento en un primer momento lo hacemos con analgésicos, ¿sí?, con los que nosotros llamamos AINES, ¿sí?, como el diclofenac, el naproxeno. Hacemos un ciclo corto con esta medicación y vemos si el paciente responde a esta medicación o no. Y después utilizamos medicación, biológicos. ¿Cómo llega un paciente de estas características a la consulta? Porque imagino que con esta sintomatología debe llegar después de haber pasado por montones de especialidades. Sí. Sí, puede venir derivado del traumatólogo, del oftalmólogo, del gastroenterólogo. Doctora, muchas gracias. Un placer.
También estamos en Facebook como Hablemos de Salud. Súmate a nuestra comunidad para poder ver nuestros contenidos y también compartirlos. Acordate, en Facebook Hablemos de Salud. ¿Te enteraste de la Clínica 25 de Mayo en la zona sur? Encontranos en la subsede de Mario Bravo, esquina Jorge Newbery, primer piso. Contamos con más de 20 especialidades médicas, servicios de diagnóstico por imágenes y la excelente atención profesional que nos caracteriza. Desde hace 70 años somos parte del crecimiento de Mar del Plata. Clínica 25 de Mayo, una clínica con valores. Centro de Día Plaza Mitre. Más de 12 años de experiencia avalan nuestro compromiso con los adultos mayores y sus familias, con actividades permanentes para fortalecer la autonomía y socialización. Atendemos PAMI y particulares. Córdoba 2752. Teléfono 223-628-4733. Doctor Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales, 223-635-5032, en Capital 011-430-79609. Vos ya nos conocés. Forero, muebles en Mar del Plata. Amplia gama de sillones, tapicería propia, materiales de primera calidad, trabajos a medida. Forero, vení a conocer nuestro showroom en Avenida Colón 3056. Neumax es Bosch Car Service, diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli, Avenida Libertad 5641. Llegamos al final de este anteúltimo programa del año de Hablemos de Salud. Estamos transitando las últimas 2 semanas de este 2024, así que, como siempre, la recomendación por excelencia que les damos desde este espacio tiene que ver con que si en Nochebuena tomás, no conduzcas, no manejes. Así, de esta manera, nos cuidamos entre todos y cuidamos lo más importante que tenemos, que es la vida de cada una de las personas que nos rodean. Ahora sí, nos despedimos, nos volveremos a encontrar la próxima semana para cerrar este año 2024 juntos, hablando de los temas de salud que a todos nos interesan.